Se suele decir que toda historia es tan buena como su villano. Porque ¿de qué sirve un gran héroe si no hay un villano que esté a su altura? O incluso que lo supere. Y en los últimos años no es nada extraño que el villano de una obra termine recibiendo más atención que el héroe, dando como resultado que se hagan películas o hasta series enteras enfocadas exclusivamente en el villano, en sus orígenes, sus motivos, su sufrimiento. Especialmente su sufrimiento. Los villanos estereotípicos con colmillos, garras y que presumen de ser malos, muy malos, dejaron de ser la norma hace ya un buen rato. Lo más común hoy en día es que la historia personal del villano sea una parte importante de la trama, mostrar sus traumas, su infancia difícil o la muerte de un ser querido que él o ella cree que podría haber evitado. Estas cosas le dan profundidad a un villano, no solo porque nos causan lástima y nos hacen empatizar con él, sino también porque en la realidad es así como suelen hacer la maldad. En el mundo real, una persona con estas características simplemente sería considerado alguien disfuncional y traumatizado que necesita terapia, pero es cuando esa persona obtiene poder que se convierte en un verdadero villano. Alguien capaz de proyectar su ira en hacer sufrir a otros, hacerlos responsables por lo que él ha sufrido. Pero ¿es este siempre el origen de la maldad? Porque sí, casi siempre que leemos un libro o vemos un documental sobre villanos de la vida real, como dictadores o asesinos seriales, se suele hacer un gran énfasis en lo que acabo de decir: traumas, pérdidas, sufrimiento a temprana edad, que cultivaron un odio hacia las personas y el mundo que los rodea. Pero también está el lado opuesto de todo esto. Personas que lo tuvieron todo y que en su infancia recibieron un exceso de amor y lujos, convirtiéndose en personas caprichosas que piensan que se merecen todo, incapaces de tolerar el rechazo o de entender que no todo se trata de ellos. Curiosamente, todo este concepto vino a mi mente después de ver la película del gato con botas, El último deseo. El villano principal, Big Jack Horner, es cruel, egoísta, antipático y disfruta tanto de ver sufrir a otros que incluso le parece gracioso o hasta patético ver a sus empleados morir peleando por él. Sus motivaciones son egoístas y hasta ridículas. Siendo el único hijo de una familia privilegiada, tuvo dos padres que lo amaban y todo siempre le fue entregado en bandeja de plata. Por ende, no solo siente que se merece todo y que es superior a los demás, sino que además su única ambición en la vida es tener lo único que ni el dinero ni sus padres le pudieron dar: poderes mágicos. What took you so long? Pussy. Así que basado en él, creé una categoría a la que he llamado maldad pura, que es cuando un personaje sin pasado trágico dedica toda su vida y esfuerzo en lastimar a otras personas, sin motivo más que entretenerse o sentir satisfacción. He elegido a los villanos principales de 3 obras que me gustan mucho y que no tienen nada que ver entre sí. Y para ayudarme con uno de los puestos, cuento con la ayuda de El Último TV Nauta. ¿Qué tal? Soy El Último TV Nauta, y en general yo me encargo de analizar cosas y series raras en mi canal, así que en el momento en el que Fast me habló para intentarles explicar uno de los personajes más malvados y retorcidos de los que me he topado, no podía decirle que no. Creo que puede ser interesante analizar a fondo villanos completamente irredimibles, que aunque algunos puedan pensar que son unidimensionales, la verdad es que la psicología de ser irremediablemente malvado es algo digno de ser estudiado, así que creo que disfrutarán mucho este video. Y sin más dilación, comencemos. Los que sean habituales de mi canal para este punto ya han de estar más que familiarizados con la serie de videojuegos de terror Five Nights at Freddy's. Creada en 2014 por Scott Cawthon, ha destacado por muchas cosas desde su concepción, pero la más importante en mi opinión es su compleja historia. Montones de crímenes sin resolver y docenas de víctimas que después de morir quedaron atrapadas sin poder descansar o ir al cielo, condenadas a interpretar absurdas canciones infantiles o a servir como esclavos del artífice de sus brutales muertes. Tanta agonía, sufrimiento, familias destruidas durante tantos años, y todo es obra de un solo hombre. Y es que incluso si no sabes nada sobre Five Nights at Freddy's, has oído hablar de él: el hombre morado, William Afton. Su lista de crímenes y atrocidades es larguísima, y su lista de víctimas incluye a hombres, mujeres, niños y animales. Incluso antes de que empezara su carrera como asesino serial, ya era un ser despreciable. Durante su juicio de divorcio, logró manipular al juez y al jurado para convencerlos de que su esposa era la loca, para así poder quedarse con la custodia de los hijos. Esto terminó causando el suicidio de su esposa, aunque también es muy probable que el mismo William la haya matado y lo haya hecho parecer un suicidio.
Tiempo después, la envidia hacia su compañero de trabajo, Henry Emily, que era mejor que él en todo lo que hacía, lo condujo a matar a su hija Charlie. Después de matarla, lo vemos conduciendo a alta velocidad, cambiando entre carriles en sentidos opuestos, y también vemos cómo le es negada la entrada a un bar, por lo que podemos asumir que estaba borracho. Sí, el alcohol y la envidia hacia su compañero de trabajo fueron sus únicas excusas para arrebatarle la vida a una niña de 3 años. Posteriormente, la muerte accidental de 2 de sus hijos parecen haberlo acercado aún más a la locura, lo que cultivó su amor a la violencia y su lujuria por la sangre. Y después se dio cuenta de que las almas de sus víctimas estaban regresando a la vida, tomando posesión de los robots animatrónicos de la pizzería para la que trabajaba. Así que empezó a observarlos y después a hacer experimentos horribles en los que fundía el metal de varios animatrónicos poseídos para juntar sus almas y así crear nuevos monstruos leales a él. En la mesa estaban los animatrónicos originales de Freddy's, fundidos y combinados, pero aún habitados por las almas de los niños que habían sido asesinados hace tantos años. Aún llenos de vida, aún sentían y pensaban, todos atrapados en terrible agonía. Aun cuando sus víctimas habían muerto hace años, continuaba utilizando y torturando sus almas, negándoles su merecido descanso. Al inicio fue su amor a la violencia, la emoción de matar, lo que lo llevó por este camino. Pero fue después de su primer encuentro con la muerte, dentro del traje de Spring Bonnie, que sus motivos se volvieron más perversos. Tuve que enfrentar a la muerte. Sabía que iba a morir. Cada parte de mi cuerpo sintió un miedo indescriptible. Pero le tengo más miedo a la muerte que a vivir como ellos, incluso si cada instante estará lleno de agonía. Si quiero convertirme en mi propia bestia inmortal, mi cuerpo deberá guiar mi alma hacia su nuevo hogar. Más allá de la satisfacción de matar, el objetivo de William Afton es convertirse en lo mismo en lo que ha convertido a tantas de sus víctimas. Sabe que estas pobres almas están en constante sufrimiento, pero no le importa porque su miedo a la muerte es más grande y prefiere sufrir eternamente que simplemente dejar de existir. ¿Y qué hace cuando finalmente logra convertirse en uno de ellos, en una bestia inmortal? Continuar matando, continuar construyendo robots asesinos y consiguiendo secuaces que maten por él. Es irredimible, un monstruo que mata indiscriminadamente y sin motivo, al que ni siquiera la muerte es capaz de detener. Todo eso sin tener en cuenta las cosas de las que no estamos seguros que es culpable, pero probablemente lo es. Como haber torturado psicológicamente a su hijo menor durante años solo para probar la eficacia de sus experimentos, o haber mandado a su hijo mayor a morir intencionalmente porque lo odiaba. En general, es el responsable indirecto de la muerte de sus 3 hijos y nunca demostró sentir culpa o, no sé, algo. Su nulo amor o aprecio hacia nadie, su sed de sangre y sus ganas de aferrarse a la vida únicamente para poder seguir lastimando a otros y causando miseria, es lo que en mi opinión convierte a William Afton en maldad pura. Mandala Kerouac es una webserie de horror analógico creada en 2021 por Alex Kister, aquí en YouTube. La serie nos cuenta la historia de diversos protagonistas luchando por sobrevivir y descubrir la verdad en un mundo infestado por monstruos espantosos, conocidos como los Alternos. Estas criaturas adquieren la apariencia de personas que tú conoces para intentar confundirte y ganarse tu confianza, acercarse a ti, entrar a tu casa y finalmente causar tu muerte. Como es de esperarse, la aparición de estos seres ha hundido al mundo en el terror, la paranoia y la miseria. Y es que desde un inicio la serie nos deja muy en claro que el origen de estos monstruos va más allá de lo humano. Son incluso más que algo sobrenatural. Son de origen divino. La serpiente antigua, Satanás, es el antagonista principal de esta historia. Es él quien comanda a estos seres a aterrorizar a la humanidad y sumergir al mundo en caos para realizar su más grande ambición: control total sobre el reino de los cielos y la tierra. Todo comenzó al inicio de los tiempos. Su primer crimen fue asesinar la mano derecha de Dios, el arcángel Gabriel, para robar su apariencia y asumir su identidad. Su siguiente crimen fue engañar a la humanidad. De manera similar al mito original, tienta a Adán y a Eva a desobedecer a Dios, condenando a toda la especie humana a morir en el pecado. Solo que, en vez de hacerlo disfrazado de serpiente, se disfrazó como el arcángel Gabriel. Ya habiendo condenado a la humanidad al pecado original, el siguiente paso era evitar su salvación, manipulando a María, a José,
y otros involucrados en el nacimiento de Jesús, logró engañar a la humanidad para que le dieran la espalda al Hijo de Dios y lo aceptaran a él, Satanás, como su verdadero salvador. Incluso se nos muestra una escena un tanto críptica que algunos han interpretado como el sufrimiento de Jesús al ser abandonado no solo por la humanidad, sino también por su propio Padre, enterrado vivo, ya sea física o metafóricamente, en el desierto de Nazaret. Siglos más tarde, Satanás empieza a liberar su crueldad sobre los indefensos humanos, creando a los alternos, seres horrorosos que acechan y aterrorizan a las personas, orillándolas a su muerte. También se encarga de influenciar o incluso tomar control del gobierno estadounidense y los medios de comunicación para esparcir su mensaje de que no merece la pena resistirse, pues ya no hay salvación. También parece sentir especial placer y satisfacción en torturar y matar a aquellos que se le oponían, que intenten combatir a los alternos o que intenten ayudar a los otros a continuar, alardeando constantemente que él ya ha ganado, sin importar lo que hagan. En resumen, no solamente este personaje es responsable de la aparición de los alternos que han matado a incontables personas, sino que al ser el causante del pecado original, haber interferido con el sacrificio de Jesús y haber alejado a la humanidad de Dios, ha condenado a billones a ir al infierno, muriendo en el frío abrazo del pecado y la ignorancia, sin saber que el Salvador al que le rezaban y adoraban, en realidad se trató del primer alterno. Satanás no es muy diferente al que tenemos en la versión bíblica. Creo que representa correctamente la idea que un ente así podría tener. Alguien que se puede meter en el corazón, en el alma de la gente, y no solamente se encarga de hacer los malos, sino que se mueve por medio del engaño, la confusión, y ese concepto en el que los personajes se encuentran en su peor momento, rogándole a Dios porque los ayude, solo para darse cuenta que Él nunca los estuvo escuchando. Es un sentimiento muy aterrador que pocas series logran transmitir tan bien. Satanás, en cualquier iteración que asemeje al mito original, es malvado por naturaleza. Comenzó siendo un querubín, un poderoso ángel de muy alto rango, favorecido por Dios e inigualablemente bello. Pero en vez de sentirse agradecido o afortunado, sintió envidia hacia su creador. Su soberbia lo hizo sentir que merecía más. Eso lo llenó de ira y lo hizo rebelarse contra Dios, para desquitarse con su creación más preciada, la humanidad. Haber sido creado directamente por un Dios perfecto para gobernar junto a él como un ser etéreo e inmortal, y aún así sentir odio porque crees que no tienes suficiente y encima desquitarte con gente inocente, eso es maldad pura. La historia del siguiente personaje es todo lo contrario a una tragedia. Hace mucho tiempo hubo una guerra entre humanos y monstruos. Los humanos salieron victoriosos y cruelmente desterraron a los monstruos a un abismo kilómetros bajo tierra, condenándolos a vivir en la oscuridad y el frío. Con poderosa magia sellaron la entrada para que los monstruos jamás pudieran escapar y se quedaran ahí, en la miseria, hasta que murieran. Aún con todo eso, los monstruos se aferraron a sus esperanzas y sueños, y lograron sobrevivir y crear una pequeña civilización bajo tierra, esperando algún día poder volver a ver el sol y las estrellas. Un día, una niña humana cayó en este mismo abismo, y cuando los monstruos la encontraron, le sanaron las heridas y la cuidaron. Y poco después, la familia real la adoptó como su propia hija. Sin importar que los humanos fueran sus enemigos, sin importar que los humanos les hubieran quitado todo y los hubieran condenado a morir miserablemente en el frío del abismo, los monstruos sabían en su corazón que esta joven humana no era responsable. Sintieron que mostrarle compasión y amor sería el primer paso a una nueva paz entre humanos y monstruos. Grave error. El humano caído, Chara, es probablemente el ser más despreciable en la historia de los videojuegos indie. Desde el primer minuto que llegó al subsuelo y fue adoptada por la familia real, empezó a hacer planes sobre cómo iba a matarlos a todos y a hacer sus vidas miserables en el trayecto. Durante el juego no vemos directamente estos eventos desenvolverse, pero sí se nos es dada muchísima información sobre Chara y sus acciones. Sabemos que le hacía bullying a su hermano adoptivo Asriel, o por lo menos que lo trataba mal y lo obligaba a hacer cosas que él no quería hacer. Esto lo hacía llorar con frecuencia, por lo que Chara lo empezó a apodar Bebé Llorón. También sabemos que obligó a Asriel a prometerle que jamás la cuestionaría, lo que nos indica que era manipuladora y controladora. En una ocasión, Chara y Asriel prepararon una tarta para su padre, el rey Asgore, pero accidentalmente añadieron una flor venenosa a la mezcla, lo que hizo que el rey se enfermara gravemente. Su madre estaba furiosa y regañó fuertemente
fuertemente a ambos niños. Asriel lloró y se sintió culpable, pero Chara simplemente no podía parar de reír. Porque esto no había sido un accidente, Chara simplemente estaba probando la efectividad del veneno para llevar a cabo su plan más grande. Verán, en el universo de Undertale, el alma de un ser humano es una fuente de energía casi infinita, capaz de convertir a cualquier monstruo en un semidios de poder incalculable. Entonces, la idea de Chara era morir para que su hermano Asriel absorbiera su alma y con este enorme poder atravesaría la barrera y destruiría a los humanos. Y después de la masacre, destruirían el sello que mantenía a los monstruos encerrados en el subsuelo, para que pudieran ser libres una vez más y prosperar en un mundo libre de la plaga que los había torturado por tanto tiempo. El plan no resultó. Chara se envenenó a sí misma, Asriel tomó su alma y cruzó la barrera. Al salir a la superficie, los humanos lo atacaron con todo lo que tenían, pero Asriel, aún con todo su poder, simplemente se negó a contraatacar. Él no quería lastimar a nadie. Herido, regresó al subsuelo, al palacio de sus padres, donde sucumbió a sus heridas y finalmente murió. El juego resume toda esta tragedia con la siguiente frase: una vez más, los humanos se lo habían quitado todo a los monstruos. Claro, todo esto asumiendo que Chara es humana en primer lugar, cosa que no es. Tampoco era su intención liberar a los monstruos para que vivieran felices en la superficie. Su única meta real es el exterminio de toda la vida en la Tierra. Durante la ruta genocida del juego, la cual consiste en matar a todos los enemigos disponibles en cada zona para farmear experiencia, el alma de Chara va tomando control sobre el protagonista, llegando al punto en el que los demás personajes ya ni siquiera lo reconocen como un humano. Esto es importante porque en cualquier otra ruta del juego, los personajes solo te llaman humano, ni siquiera se refieren a ti por tu nombre en ningún momento. Humano es lo que todo mundo te llama. Pero en esta ruta no, en su lugar te dicen cosas como horrible criatura, lo que sea que seas, o qué clase de monstruo eres. Al llegar al final de esta ruta, Chara ha tomado total control del protagonista. Sin decir una sola palabra, asesina a su antiguo padre con frialdad. Posteriormente, su hermano, que ha vuelto a la vida como una flor, aparece ante ella para suplicarle que le tenga piedad, a lo que Chara responde apuñalándolo una y otra y otra y otra vez incansablemente. Esto es todo lo que siempre quiso hacer, sus verdaderos sentimientos hacia la gente que la amaba y le dio todo. Nunca los consideró nada más que un estorbo. Y esto pega duro, ya que en una parte del juego podemos encontrar cintas VHS que pertenecieron a la familia real, y es triste verlas con este contexto, porque aunque Asriel parece divertirse mucho con Chara y apreciarla por ser su hermana y su única amiga, ella nunca muestra ningún interés en él más que para utilizarlo y pedirle que haga cosas que él no quiere hacer. En una de las cintas, Asriel intenta grabar a Chara haciendo su cara aterradora, pero se le olvida quitarle el lente, y después ella se niega a repetirla. Y es en el final de la ruta genocida que podemos ver finalmente cuál es la cara chistosa de Chara. En mercancía oficial del juego también podemos ver una rendición artística de esta misma escena. En este mismo final, Chara se presenta a sí misma de la siguiente manera. Hola, yo soy Chara, el demonio que viene cuando llaman su nombre. No importa cuándo, no importa dónde. Ataque, defensa, experiencia, nivel. Cada vez que uno de esos números aumenta, esa soy yo. Esto infiere que al nombrar al humano caído al inicio del juego, lo que estamos haciendo es invocar a este demonio, y que cada vez que matamos a alguien y el juego nos recompensa con experiencia, no somos nosotros los que subimos de nivel, sino ella, aumentando su fuerza y control sobre el protagonista. Y ya habiendo reencarnado con todo su poder y estando frente a nosotros, es que decide realizar su plan, la destrucción del mundo, erradicando totalmente la vida en la Tierra. En ese momento el juego se cierra, y al volverlo a abrir, Chara nos dice que ya no hay nada ahí. La maldad de Chara es mucho más que solo violencia sin sentido. Es haber recibido amor y aceptación por todos lados y aún así sentir odio y desprecio hacia aquellos que te quieren. No da explicaciones, no da monólogos malvados, no se deleita con sus asesinatos, solo mata y continúa caminando como si no le importara. Su objetivo no es vengarse u obligar a los demás a sentir su dolor, es asegurarse de que nadie quede vivo. Es como un pensamiento intrusivo. Como cuando ves un perrito y quieres acariciarlo y rascarle la cabeza y decirle que es un buen chico, pero algo al fondo de tu cerebro te dice, patéalo, sería gracioso. Y no lo haces, porque eres bueno y hacer eso no tendría ningún sentido. No es más que un impulso, una grieta del pensamiento humano. Desde mi punto de vista, esa es Chara.
el triunfo del impulso y el instinto por encima de la razón y la compasión, el demonio que solo a veces dejamos salir, especialmente cuando estamos enojados. Y mientras más dejamos que ocurra, nos vamos perdiendo. Se vuelve más fácil distanciarnos. Es por eso que Chara se ve exactamente igual al protagonista. Es un reflejo exacto de lo que el ser humano puede llegar a ser cuando no siente amor, felicidad ni empatía. Cuando no razona y se deja llevar por sus impulsos. Se convierte en maldad pura. O bueno, tal vez simplemente no me gusta este personaje y por eso he proyectado todos los males del mundo en ella. Gente, espero que les haya gustado mucho el video. TVnauta, ¿quieres decir algo más? ¡Algo más! ¡Excelente! Como siempre, un saludo para Silver Chaser, Casey Spirit, Pajeroito55, Simpeo Femboys, Zafiro Ugur, Tameri, Conilitz, X Dark Up, Cookitiris, Hoxt, Sixter716, Kouna Co, Brownish C, Leash, Slam Player y a todos los demás miembros que siguen apoyando mes tras mes este canal. La verdad es que este video ha sido una actividad muy divertida. No solo pude colaborar con un youtuber que me gusta mucho, sino que analizar a fondo cosas aparentemente simples de esta manera es de mis cosas favoritas. Si conoces algún villano que quepa dentro de la definición de maldad pura que di al inicio de este video, no dudes en mencionarlo en un comentario. Y si quieres dar una explicación larga y detallada sobre por qué piensas que es maldad pura, me encantaría leerlo. Sin nada más que decir, gente, un saludo y nos vemos en el próximo video. Adiós.